Saludos a todos los estudiantes del curso de Sistema Musculoesquelético y Tegumentario de la Universidad Cooperativa de Colombia en el campus Santa Marta. Vamos a hacer una introducción muy general acerca de los nervios raquídeos. Eso tiene que ver con la inervación que dan esos nervios, hacia los músculos que hemos venido estudiando en este periodo académico. Entonces, la inervación es la acción que lleva un nervio que sale del sistema nervioso y que llega a un órgano, a un músculo, a una glándula y provoca su función. Vamos a hacer esa explicación amén del curso del componente de sistema muscular de este curso de sistema musculoesquelético y tegumentario. Mi nombre es Álvaro López Núñez, soy profesor de la Facultad de Medicina del campus Santa Marta de tiempo completo, soy el profesor. Entonces, para iniciar, tendríamos que decir que el sistema nervioso está constituido por el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo. En el cuarto semestre, en su curso de sistema nervioso, van a entender y se va a explicar exactamente cuál es la configuración o la conformación del sistema nervioso central. Tiene que ver con el encéfalo y la médula espinal, estructuras que están inmersas en el cráneo y en la columna vertebral, como ya lo hemos venido estudiando a lo largo de este curso. De ese sistema nervioso central emergen unas raíces nerviosas. Esas raíces nerviosas, si salen de la médula espinal, van a llegar a algunos órganos efectores, como en este caso los músculos. Ellos hacen parte del sistema nervioso periférico, pero también hacen parte del sistema nervioso periférico unas raíces nerviosas que salen del encéfalo y que van a inervar, entre otras cosas, músculos que están ubicados en la cabeza y parte del cuello, y algunos órganos que tenemos ahí a nivel de la cabeza, y algunas glándulas igualmente. Y la tercera parte del sistema nervioso es el sistema nervioso autónomo, que tiene que ver con la coordinación involuntaria de algunas acciones y funciones muy generalizadas en el cuerpo humano. Empezando por esta explicación, tendríamos que indicar que en el encéfalo, del encéfalo van a nacer 12 pares craneales, o sea, 12 nervios que salen de un lado y del otro en cada hemisferio y que van a llegar generalmente como sitio a la cabeza y al cuello. Esos pares craneales tienen que ver con algunas funciones muy importantes, como la visión, la audición o la olfacción o el gusto, entre otras cosas. Seguramente en el curso de sistema nervioso se va a explicar exactamente mucho más cómo es las funciones de esto. Uno de estos pares craneales es el nervio facial, y el nervio facial, que es el séptimo par craneal, va a llegar a la musculatura que tenemos a nivel de la cara y del cráneo, y son conocidos estos músculos como los músculos de la expresión facial. Esos músculos son inervados por este nervio y seguramente se van a detener en el curso ya referido. Pasando entonces a la médula espinal, que es una estructura que se extiende desde la primera vértebra cervical hasta la vértebra lumbar número 2. De allí emergen los nervios espinales o raquídeos. Se denominan nervios espinales porque salen de la médula espinal, o raquídeos porque están comprometidos con su salida en el raquis, que es conocido así a la columna vertebral. Entonces, de la médula espinal emergen unos nervios que van a llegar, en este caso, como es la explicación de esta presentación, esas raíces nerviosas van a llegar a los músculos. Entonces hay una raíz nerviosa que sale de la médula espinal y se agrupan en unas estructuras denominadas ganglios. Después varias raíces nerviosas se pueden unir, se pueden entrelazar formando plexos, y posteriormente de la salida de esta raíz nerviosa de la médula espinal sale una en su parte posterior y una raíz en la parte anterior que se unen para formar un nervio. Entonces, por esa razón, los nervios espinales o raquídeos, entre sus funciones, son mixtas, o sea, tienen una función sensitiva y una función motora.
¿Por qué? Porque la raíz que sale de la zona dorsal de la médula espinal es sensitiva y la raíz que sale de la zona ventral de la médula espinal es motora, tiene una acción. Entonces, como se unen un nervio, provocan las dos acciones, tanto sensibilidad como acción motora. Entonces, una célula nerviosa, como se sabe, pues está conformada por muchos organelos, por un núcleo, por una membrana, igual que cualquier otra célula. Ella, dentro de sus funciones, tienen una función muy importante que es la excitabilidad eléctrica, o sea que ella transmiten estímulos eléctricos a través de un estímulo que hace que ella pues, pueda provocar su función, su movimiento. Y esto se traduce en la célula provocando un potencial de acción, o sea, ese impulso nervioso para llegar a sus efectores, ya sea un órgano, ya sea una glándula o ya sea un músculo en este caso. La célula nerviosa, desde luego, tiene un cuerpo, como estamos señalando, tiene unas ramas que salen de ese cuerpo denominadas dendritas y tiene un axón que termina también ramificándose para llegar a su efector. Tienen diferentes organelos, además como cualquier otra célula. Además del cuerpo celular, presenta el núcleo y está revestido el axón, o sea, de esa neurona, a veces por mielina, que va a garantizar o a facilitar el estímulo, la transmisión del estímulo eléctrico. Hay de diferentes formas y así se van a conocer. Entonces eso se va a estudiar en detalle en el curso del sistema nervioso. Pero todas las neuronas son excitables y ellas, de ellas dependen un par de acciones. Ellos se comunican a través de potenciales graduados, que es la comunicación que hay, comunicación cercana en el sistema nervioso, y otra que son los potenciales de acción, en donde una célula o una neurona se puede comunicar con otra a larga distancia. Y cuando llega al efector, esa excitabilidad se transmite por unos canales iónicos que tenemos allí en las membranas citoplasmáticas, en donde van a originar la entrada o la salida de algunos minerales, de algunas estructuras que tenemos ahí, y entonces ese potencial de acción hace que se provoque la acción, en este caso la acción muscular, que es la contracción del músculo. Ahora bien, en cuanto hablando de los nervios espinales, los que salen de la médula espinal, presentan unas estructuras de protección, como por ejemplo la columna vertebral, ya estudiada en este curso, o sea, los huesos lo protegen, en el canal vertebral va a estar ubicado entonces la médula espinal. Además, la médula espinal está protegida por un tejido conectivo denominado meninges, son 3 meninges que las cubren, no tanto en el canal medular como en el canal vertebral, quiero decir, o también en el cráneo. Y además, entre esas membranas hay un canal por donde discurre el líquido cefalorraquídeo, que es una estructura que sirve para proteger al sistema nervioso. De la médula espinal entonces va a emerger 31 pares de nervios raquídeos espinales. Como se llaman pares, salen uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. Y la médula espinal, que se extiende desde la primera vértebra cervical hasta la segunda vértebra lumbar, desde allí hacia abajo, o sea, después de la tercera vértebra lumbar, la cuarta, la quinta y el canal sacro, está constituido ese canal vertebral o ese agujero vertebral por raíces que se extienden desde la tercera vértebra lumbar hacia el sacro, hacia abajo, y además de meninges, entonces se introduce en ese canal, pero el resto de ahí hacia arriba es médula espinal. Entonces, desde la primera vértebra cervical hasta la segunda vértebra lumbar, que está la extensión de la médula espinal, salen unos nervios de esa médula espinal y esos nervios son mixtos. Entonces aquí podemos observar la raíz posterior
de la médula espinal, que de otra cosa es sensitiva, y ellos crean un ganglio, que es el ganglio sensitivo, y esa raíz posterior se une a la raíz anterior que sale de la parte anterior de la médula espinal. Por tal razón, esa raíz nerviosa es denominada como una raíz mixta, porque entre sus funciones transmite sensaciones y actividad motora. Para hablar entonces de la anatomía macroscópica y para refrendar lo dicho anteriormente, aquí tenemos un corte de la médula espinal, en donde externamente está constituido por una estructura denominada sustancia blanca e internamente en forma de H, una estructura que se llama sustancia gris. Entonces, según el puntero estamos viendo la parte anterior de la médula y con el puntero la parte posterior de la médula. Entonces, de la parte anterior de la médula sale una raíz, que es la raíz anterior o raíz ventral, y de la parte posterior sale otra raíz, que es la raíz dorsal o raíz posterior. Los cuerpos neuronales después se reúnen y forman un ganglio allí en la raíz posterior y se continúa en la raíz posterior para unirse con la raíz anterior y forman el nervio raquídeo o nervio espinal. Ese nervio raquídeo espinal, desde luego, va a obtener sensaciones, tiene una parte sensitiva y una parte motora. Por esa razón se le denomina que es de naturaleza mixta. Ahora bien, los nervios raquídeos conectan al sistema nervioso, o sea, la médula espinal, que es el sistema nervioso, a receptores que hay en músculos, en glándulas y en algunos órganos. Y se designan esas raíces nerviosas por el nivel de la emergencia, o sea, por donde salen. Entonces, de la primera vértebra cervical, por encima de la primera vértebra cervical, sale la primera raíz cervical, o C1, así se conoce, y posteriormente en cada uno de ese nivel va saliendo una raíz. La unión de una vértebra con la otra deja un espacio lateral que se denomina agujero o foramen de conjunción. Por ahí sale la raíz nerviosa. Entonces, desde C1 hasta la L2 y desde L2 hacia abajo, o sea, caudalmente, es conocido esas raíces que emergen por ahí como cola de caballo por su parecido a esa cola. De igual manera, de la médula espinal o de la emergencia del nervio raquídeo salen unos ramos y después esas raíces nerviosas se unen con otras y hacen un enramado, una especie de red que se conoce como plexos, que son los que van a inervar a algunos músculos que tenemos en nuestro organismo. Entonces, entre esos plexos, o sea, unión de raíces nerviosas que salen de la médula, vamos a encontrar el plexo cervical, que es el más proximal. Está constituido por la unión de las raíces nerviosas entre C1 y C4, o sea, las primeras raíces nerviosas cervicales, las primeras 4. Estos van a llegar entonces a inervar la piel y los músculos de la cabeza y del cuello, el músculo del tórax superior y el hombro, y además forman un nervio muy importante que es el nervio frénico, que tiene que ver con la respiración. Entonces, una lesión a este nivel pudiera ocasionar una lesión de ese nervio frénico y el paciente tendría que obtener una asistencia ventilatoria para poder respirar. En la gráfica podemos observar las raíces nerviosas salientes entre la primera cervical y la cuarta cervical, y después se van uniendo para formar los plexos, y allí encontramos algunos nervios que sirven para inervar las estructuras ya señaladas en la diapositiva. El otro plexo que sale de los niveles de la médula espinal es el plexo braquial. Está constituido por las raíces nerviosas entre C5 y T1 o D1. Estas raíces nerviosas después emergen y se van uniendo para formar una red que forman el plexo braquial. En este caso, la raíz nerviosa C5 con C6 se unen y forman los troncos primario superior. La raíz de C7 forma el tronco primario medio y la raíz de C8 y T1 forman el tronco primario inferior. De esos troncos emergen unas raíces anteriores y posteriores. Las raíces posteriores de los tres troncos forman el tronco secundario posterior y
las raíces anteriores del tronco primario superior y el tronco primario medio forman el tronco secundario anteroexterno, e igualmente las raíces anteriores del tronco primario inferior y el tronco primario medio forman el tronco primario anterointerno. De ahí van a emerger, de estas divisiones anteriores y posteriores, un montón de fascículos nerviosos para formar entonces los nervios, muy importante, axilar o circunflejo, el nervio musculocutáneo, el nervio radial, el nervio mediano y el nervio cubital, que son los más importantes dentro de estos nervios del plexo braquial. Pero igualmente estas raíces nerviosas sirven para inervar los músculos del hombro, los músculos de la parte clavicular y de la parte superior del tórax, y hacer esa función. En todo caso, el nervio radial se encarga de la inervación de toda la parte posterior del miembro superior. El nervio axilar o musculocutáneo de todo el hombro. Algunas raíces que se desprenden de ahí, parte superior del tórax. El nervio musculocutáneo se encarga de inervar la cara anterior del brazo. El nervio cubital se encarga de inervar la cara anterior y medial del antebrazo, y el nervio mediano la cara anterior y lateral del antebrazo. La mano es inervada generalmente por raíces del nervio cubital y algunas por el nervio mediano en su parte lateral. Las raíces nerviosas que salen desde la segunda vértebra dorsal hasta la decimosegunda vértebra dorsal no forman plexos. Ellas salen originariamente hacia cada nivel y van a inervar la musculatura intercostal que se encuentra en su área de influencia. Las ramas anteriores de las raíces L1 a L4 forman el plexo lumbar. Eso van a llegar a la pared, a inervar a la pared anterolateral del abdomen, los genitales externos y los miembros inferiores. De allí se desprenden unos nervios muy importantes como el nervio femoral, que tiene que ver con la inervación de la cara anterior del muslo, y del nervio obturador, que tiene que ver con la inervación de la cara medial del muslo. Seguidamente, el plexo sacro, que sale de la unión de las raíces de L4, L5 y entre S1 y S4, y el plexo coccigio, que son la unión de las ramas anteriores de S4 y S5. Esas ramas van a formar entonces todo lo que tiene que ver con el plexo sacro y el plexo coccigio, en donde el nervio más importante que emerge de él es el nervio ciático. El nervio ciático, que es el más grande del cuerpo humano, el más voluminoso, se encarga de inervar, entre otras cosas, parte de los glúteos, todo el miembro inferior en la parte posterior y la pierna. El nervio coccigio tiene que ver con la área coccigia, de la zona cocciglia y de la zona de la parte interna de los genitales. Si se llegara a lesionar alguna raíz nerviosa en su trayecto, va a provocar algún tipo de lesiones, como por ejemplo una lesión del nervio radial provoca una caída de la mano, caída de la muñeca. La parálisis de Ehr se conoce a una lesión que ocurre entre las raíces nerviosas C5 y C6, y generalmente puede haber una acción iatrogénica, o sea, causada por el médico cuando nace el bebé. Al alar el bebé a veces se ha provocado esta enfermedad. Es una lesión de los nervios C5 y C6, y entonces el paciente no puede hacer la movilización correcta de las porciones del hombro. Si se lesiona el nervio cubital, va a provocar una patología que se denomina como mano en garra cubital, con la imposibilidad de flexionar la muñeca. Queda prácticamente, ¿no es cierto?, flexionados los dedos y no se puede hacer esa acción. Cuando hay una lesión del nervio ciático, va a haber un dolor a nivel de su salida entre L5 y S1 que puede corresponder o llegar hasta la parte posterior del miembro inferior, la pantorrilla, e inclusive hasta la planta del pie y el dedo gordo, viéndose entonces un pie caído
o un pie equinovaro producto de esa acción de lesión. Bueno, con esto queríamos hacer una introducción general acerca de las inervaciones o de la acción de las raíces nerviosas. Espero que con esta presentación se puedan aclarar algunas dudas en cuanto a la inervación y la utilización de los plexos nerviosos que emergen de la médula espinal. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.